¿Y si el próximo gran conflicto sudamericano no fuera ideológico, sino mineral? La Amazonía ya no es solo una reserva ecológica. Se ha convertido en una región estratégica donde convergen intereses cruzados, minerales críticos, petróleo, gas, agua dulce y poder. 9 países comparten este territorio, pero ninguno tiene el control total. Bajo la selva se esconde una riqueza incalculable y cada gobierno debe decidir proteger, explotar o disputar. ¿Quién domina realmente la Amazonía? ¿Puede Sudamérica evitar una guerra de recursos? ¿Se puede proteger el ecosistema sin frenar el desarrollo? Quédate hasta el final porque la selva está ardiendo, pero no solo por el fuego. ¿Qué riqueza esconde la Amazonía bajo su selva? Durante décadas la Amazonía fue vista como un pulmón verde, un refugio de biodiversidad. Pero hoy los ojos del mundo ya no miran solo las copas de los árboles, miran el subsuelo. En las entrañas de esta selva se esconden vastas reservas de petróleo, gas, oro, coltán, litio y tierras raras. Un mapa de riqueza invisible que redefine la geopolítica sudamericana. Brasil, Ecuador y Perú concentran las principales reservas petroleras en la cuenca amazónica. Ecuador extrae crudo de campos situados dentro del Parque Nacional Yasuní. En Perú, más del 70% de los lotes petroleros activos están dentro de territorios indígenas amazónicos. En el norte, Venezuela y Colombia concentran la producción de oro y coltán. El arco minero del Orinoco, Venezuela, es una zona estratégica y también conflictiva. Allí se superponen intereses del Estado, mafias armadas y empresas chinas. Colombia, por su parte, ha detectado minería ilegal cerca de la frontera con Brasil, con explotación de coltán y oro en reservas naturales protegidas. En Bolivia, el borde amazónico oculta yacimientos de litio y campos de gas no convencionales. Aunque la mayor parte del litio está en el altiplano, los proyectos de exploración se han extendido hacia regiones amazónicas como Pando y Beni. Y hay más. Se estima que la Amazonía podría albergar hasta el 20% del coltán mundial aún sin explotar, un mineral clave para celulares, baterías y armamento moderno. Además, se sospecha que existen grandes cantidades de tierras raras aún no cuantificadas. Por la falta de exploración sistemática y las dificultades logísticas, la selva no es solo verde, es dorada, negra y codiciada. ¿Qué países están dispuestos a disputarla? La Amazonía no es de nadie, pero todos creen tener derecho sobre ella. Brasil posee el 60% del territorio amazónico. Bajo el gobierno de Lula ha intentado equilibrar el desarrollo y la protección ambiental. Sin embargo, también ha impulsado proyectos de exploración petrolera en la desembocadura del Amazonas, generando críticas desde Europa y organismos internacionales. Venezuela ha expandido sus operaciones mineras hacia el sur, afectando comunidades indígenas y generando roces diplomáticos con Guyana. El conflicto por el Esequibo, una región rica en recursos y estratégicamente ubicada, se ha intensificado en los últimos años. Caracas reclama soberanía total sobre ese territorio, mientras Guyana ha otorgado licencias de exploración a ExxonMobil, con apoyo de Estados Unidos. En Ecuador, un referéndum celebrado en 2023 prohibió la explotación petrolera en el Parque Yasuní. Pero la medida ha generado dudas. Algunos sectores denuncian que, pese a la consulta popular, las operaciones no se han detenido del todo y que hay presión interna para reactivar los contratos. En Perú y Bolivia las tensiones son más difusas, pero igual de reales. En Perú, los enfrentamientos entre comunidades indígenas, multinacionales y fuerzas del Estado por el control de zonas extractivas son frecuentes. En Bolivia, las pugnas internas entre regiones productoras y autoridades centrales complican cualquier política ambiental sostenida. Dato clave. En 2024, Colombia denunció que empresas extranjeras estaban cruzando ilegalmente la frontera desde Brasil para explorar recursos minerales sin autorización, una señal de que las fronteras amazónicas se están convirtiendo en puntos calientes. Aquí no hay guerra declarada, pero sí una lucha silenciosa, donde los mapas, los contratos y los drones valen más que las armas. ¿Qué pasa cuando el recurso vale más que la soberanía? La Amazonía no es solo un ecosistema, es también un campo de batalla simbólico entre dos ideas opuestas: desarrollo nacional y protección global. Por un lado, los gobiernos alegan soberanía,
tienen derecho a decidir sobre los recursos dentro de sus fronteras. Por otro, la comunidad internacional exige frenar la deforestación, proteger a los pueblos originarios y preservar el bioma. El choque está servido. Más del 70% de las concesiones mineras en la Amazonía, según un estudio de RISE 2023, se superponen con territorios indígenas reconocidos. Esto no solo viola acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, también amenaza culturas, medios de vida y la estabilidad regional. China ha sido uno de los actores más activos en la zona, financia proyectos mineros en Perú y Ecuador, y ha invertido en infraestructura vinculada a la extracción de minerales estratégicos. En muchos casos, estas operaciones se ubican en áreas protegidas o zonas con conflictos sociales activos. Estados Unidos adopta otro enfoque. No invierte directamente en minería, pero su influencia llega a través de ONGs ambientales, financiamiento climático y presión diplomática. En algunos países esto se percibe como injerencia, en otros como respaldo. Europa va por el camino del Pacto Verde. Intenta vincular comercio con protección ambiental. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, por ejemplo, está trabajando por las condiciones ambientales que Bruselas exige a Brasil y sus socios. En paralelo han surgido propuestas de canje de deuda por conservación, es decir, perdonar parte de la deuda externa a cambio de preservar zonas clave del ecosistema. Pero, en la práctica, estos acuerdos avanzan muy lento y muchos ni siquiera se implementan. Así, la Amazonía se convierte en un tablero donde la soberanía se negocia, a veces con promesas, a veces con contratos, y otras con silencio. ¿La selva une a Sudamérica o la divide más? En 2023, los presidentes de los países amazónicos se reunieron en la cumbre de Belém. La promesa era ambiciosa: coordinar políticas comunes para preservar el bioma, frenar la deforestación y generar desarrollo sostenible, pero el resultado fue ambiguo. No hubo compromisos vinculantes, solo declaraciones de intención. Cada país tiene sus propios intereses, prioridades y cronogramas. Mientras Brasil impulsa programas de bioeconomía, Bolivia sigue apostando por la explotación de gas. Colombia promueve corredores biológicos, pero también aprueba proyectos de infraestructura. Venezuela prioriza el oro. Perú navega entre el lobby minero y las exigencias indígenas. Incluso los proyectos de cooperación bilateral, como los corredores ecológicos entre Colombia y Brasil, chocan con obstáculos burocráticos, falta de financiamiento y rivalidades políticas. La idea de una OPEP amazónica, un bloque de países que coordine la explotación de recursos o imponga reglas ecológicas conjuntas, ha sido mencionada en varias ocasiones, pero sigue siendo lejana. Las diferencias estructurales entre los países, sus sistemas políticos y su dependencia externa lo hacen casi inviable a corto plazo. Y mientras los gobiernos negocian, las fronteras amazónicas siguen siendo porosas. En la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil operan redes ilegales de minería, narcotráfico, contrabando de combustible y explotación de madera. Las autoridades locales carecen de recursos para controlarlas, y las comunidades atrapadas entre la legalidad y la necesidad sobreviven como pueden. Tampoco hay una gobernanza ecológica común. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en 1998, sigue siendo un organismo con poco poder real. Carece de herramientas para hacer cumplir sus decisiones y no cuenta con mecanismos financieros fuertes. Así, la región se mueve entre el discurso de unidad y la realidad de la fragmentación. La Amazonía podría ser el gran proyecto común de Sudamérica, pero hoy es más bien una suma de intereses solapados, desconfianzas históricas y agendas cruzadas. ¿Qué caminos puede tomar la Amazonía? El futuro de la Amazonía no está escrito, pero hay al menos 4 escenarios posibles. Algunos se excluyen, otros podrían coexistir. Todo dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años. Cooperación regional efectiva. En este escenario, los países amazónicos logran articular una política común. Se crea una agencia supranacional con capacidad real, presupuesto personal técnico y autonomía para actuar. Coordina estrategias de defensa territorial, desarrollo sostenible, vigilancia ambiental y ciencia aplicada. Se establecen corredores ecológicos integrados y zonas de exclusión minera. Surgen polos de innovación en bioeconomía, farmacéutica y biotecnología vegetal,
Se promueven inversiones limpias con transferencia tecnológica. El canje de deuda por conservación se vuelve operativo, bajo supervisión internacional. Los pueblos indígenas participan activamente en la toma de decisiones. ¿Utopía? No, pero requiere voluntad política sostenida, transparencia institucional y presión social organizada. Competencia encubierta por recursos. Aquí cada país actúa por su cuenta. No hay coordinación ni estrategia común. Las fronteras amazónicas se vuelven zonas grises, donde empresas privadas con respaldo estatal cruzan líneas legales para asegurar concesiones. Se intensifican los conflictos por el control del agua, la tierra y los minerales. La deforestación no se frena. Se legaliza parcialmente en algunos sectores bajo pretexto de uso racional. La minería avanza sin estándares, y aunque se mantienen los discursos verdes, en la práctica prima el corto plazo. Las tensiones interestatales crecen. No estallan guerras, pero sí hay crisis diplomáticas recurrentes. Colapso ecológico y conflictividad social. Es el escenario más crítico. Se superan los puntos de no retorno en deforestación. Los incendios forestales se multiplican. El cambio climático altera los ciclos hidrológicos. Las lluvias disminuyen. Los ríos se reducen y se afectan ecosistemas clave más allá del Amazonas. Al mismo tiempo se intensifican los conflictos entre comunidades indígenas, guerrillas, bandas criminales y fuerzas estatales. La violencia aumenta. El Estado pierde presencia en varias zonas. Aparecen desplazamientos internos por presión extractiva. La región se vuelve inestable. Inversiones responsables se retiran y la Amazonía deja de ser un espacio de potencial para volverse un foco de crisis. Amazonía como moneda diplomática. Este escenario mezcla cooperación e interés propio. Los países amazónicos entienden el valor geopolítico de su territorio, lo utilizan como ficha de negociación global. Financiamiento climático, acceso a tecnología, acuerdos comerciales preferenciales, incluso apoyo militar. La Amazonía se convierte en tema central de foros como el G20 o la ONU. Se desarrollan mecanismos de verificación ambiental con participación extranjera. A cambio, los gobiernos obtienen beneficios estratégicos. Pero este modelo no está exento de riesgos. Si se mercantiliza el ecosistema sin reglas claras, puede agravar las desigualdades internas y erosionar la legitimidad de las políticas ambientales. La Amazonía no es solo un bosque tropical, es un punto de inflexión. Es agua, oxígeno, biodiversidad, pero también es oro, coltán, petróleo, es frontera viva, es disputa simbólica, ecológica y geopolítica. Hoy, en su nombre se hacen pactos y también se rompen. Se negocian deudas, pero también soberanías. Se firman tratados, pero se cruzan fronteras. ¿Quién debe decidir sobre el destino de la selva? ¿Los gobiernos? ¿Los pueblos indígenas? ¿Las grandes potencias? ¿El mercado? En este mundo global, solo quien conoce su historia y entiende el presente puede anticiparse al futuro. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando los hilos invisibles del poder. Comenta qué camino crees que tomará la Amazonía. Comparte este video si te pareció revelador, porque la próxima gran disputa por recursos podría empezar en la selva.